eh, ya hace 4 años que iniciamos hacer los cultos por esta vía con el propósito de atender a todos aquellos hermanos que por X y razón habían tenido que salir del país. Y lo que empezó como algo sencillo entre nosotros, pues para la gloria de Dios hemos ido estructurándolo y poco a poco pues hemos podido establecer un, una forma de vernos todos los domingos por este medio. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes que hace el esfuerzo, que hace lo posible por estar allí presentes, sacar el tiempo. Sabemos que estamos en horarios totalmente diferentes, pero Dios premia el esfuerzo que cada uno de nosotros podemos hacer y su presencia se hace sentir en medio de la alabanza, en medio del culto, en medio de nuestra actividad. Usted puede sentir en cada uno de los lugares donde está, allí usted puede sentir la presencia de Dios. Y por eso le pedimos que cuando es el momento de orar, usted ore allá. No es que va a escuchar como si estuviese viendo un televisor, sino que usted ore allá, de que usted también allá cante. Por eso colocamos la letra allí en pantalla para el que no se sepa la canción pueda seguir cantando allá desde donde está. Por eso hacemos el esfuerzo de que usted tenga la facilidad de allí establecer un lugar, un espacio para encontrarse con el Dios de la gloria. Y permítame decirle algo más. Si en medio de la alabanza usted siente la presencia de Dios y usted quiere levantar sus manos, quiere caer de rodillas, a adorar, alabar y glorificar a Dios, hágalo. Nadie se lo va a impedir. Usted está allí en el espacio donde usted puede con confianza, con libertad, adorar el nombre de nuestro Dios, alabarle, glorificarle. No se cohíba, no se cohíba, no se inhiba. Dele libertad al Espíritu de Dios en su vida y Dios va a tocarle cada vez más, va a hacer una obra en su vida, en su corazón, va a hacer la obra que Él está dispuesto a hacer en todo aquel que permita que el poder de Dios obre en su vida. Transforma la vida del ser humano de una manera especial. Vamos a entrar entonces en el estudio de la palabra de Dios. Gracias a Dios que podemos estudiar aún su palabra, que tenemos libertad para estudiar su palabra. Y abra por favor su Biblia en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer ese solo versículo y a partir de ese versículo vamos a desarrollar el mensaje en esta mañana. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuelvo y lo leo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vamos a estar conversando un poco bajo ese título: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Para entender en qué consiste este acercamiento, es necesario comprender la función o el papel que cumple un embajador, que cumple un enviado, alguien que pertenece al reino y se le encomienda un trabajo o una misión que hacer en favor del reino, en representación del reino. Esta persona lleva un mensaje. Dice el libro de Lucas capítulo 14, versículo 31. O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada
y le pide condiciones de paz. ¿Qué hace este rey? Él calcula si puede o no puede hacerle frente a este que viene en contra de él. Y cuando todavía está lejos, no es que el rey va en persona allá y hace la diligencia para que, bueno, ahorita quizás hacen una llamada telefónica, ¿no? Porque la tecnología ha avanzado, pero no es lo que usualmente ocurre, sino que envía una embajada, alguien con un mensaje, alguien que haga el trabajo de procurar la paz en ese momento para que no se produzca una guerra. El embajador va en representación del gobierno de ese pueblo, ya sea para negociar como para dar a conocer las intenciones que tiene ese país con el otro. En el caso puntual que acabamos de leer, el embajador le pidió condiciones de paz. Y en el caso de Moisés, pues cuando ellos iban saliendo de Egipto, les tocaba pasar por en medio de un país llamado Edom. Y cuando iban a pasar por allí en medio, Moisés envió un embajador que pidiera permiso para ellos poder pasar por en medio de ese país rumbo a la tierra prometida. Y así usted va a encontrar una cantidad de ejemplos en la Biblia donde se envía un embajador, alguien con un mensaje de que ellos van en son de paz, de que ellos no van a causar daño, buscando conciliar, buscando hacer las paces. Esto es y ha sido el actuar de los reinos que quieren vivir de forma civilizada, pacífica, que quieren vivir en armonía. Cuando estudiamos con detenimiento el mensaje predicado por Juan el Bautista y el mensaje predicado por el Señor Jesús y el mensaje predicado por los apóstoles, entonces vamos a encontrar que el mensaje de Juan el Bautista, el Señor Jesús y de los apóstoles fue el mismo. Fue el mismo mensaje. Predicaron que había llegado el momento de arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. Había llegado el momento de arrepentirse, insisto, porque el reino de los cielos se había acercado. El libro de Mateo capítulo 10, versículo 5 al 8. Estos 12 envió Jesús. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos, no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermo, limpia leproso, resucita muerto, echa fuera demonio, de gracia recibiste, da de gracia. ¿Cuál fue el mensaje que le envió el Señor Jesús a predicar a esos 12 discípulos? El reino de los cielos se ha acercado. Mire, el Señor Jesús les ordenó que predicaran el mismo evangelio que él estaba predicando. Cuando usted va al libro de Mateo capítulo 4, versículo 17, consigue allí que dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire el mensaje que predicó el Señor Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un llamado al arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Aprovechen ahora. Aprovechen. El reino de los cielos tiene la disposición de perdonarle. El reino de los cielos está dispuesto a perdonarle los pecados a aquellos que se arrepientan de sus pecados. Este es el momento. Este es el tiempo. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mismo mensaje que trajo Juan el Bautista. Vaya Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista
predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero venga acá, le pregunto, ¿era que hasta ese momento ninguno se le había perdonado los pecados? ¿Era que hasta ese momento no se arrepentían de sus pecados? Pues no. No se trata de que Dios no perdonaba los pecados a las personas. Lo que cambió a partir de la predicación de Juan el Bautista fue el método o la forma como el ser humano puede alcanzar el perdón de los pecados. Hasta ese momento era necesario presentar un sacrificio de animales, lo que específicamente Dios había establecido para ese propósito. Y la sangre de ese animal era derramada para remisión de los pecados de esas personas, en particular de esa persona que estaba presentando la ofrenda por el pecado. Cuando usted va al libro de Levítico capítulo 17 versículo 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La misma sangre hará expiación de la persona. De manera que cuando presentaban la ofrenda de expiación por el pecado, esa persona recibía el perdón de sus pecados. Con la venida del Señor Jesús se produce un cambio. Su sacrificio en la cruz, el derramamiento de su sangre, nos otorga el perdón de pecado, porque el Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 26:28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, regresemos un poco a meditar en la expresión: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es su significado? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Acaso está hablando del reino del Mesías o está hablando del reino de Dios? ¿Qué es lo que se ha acercado? Pensemos un poco. Si lo que ellos están diciendo es que ya está cerca el reino del Mesías en el trono de David su padre, pues resulta que no estaba tan cerca. Pues ya han pasado casi 2000 años. Y yo entiendo, porque los mismos discípulos le preguntaron al Señor Jesús en Hechos 1:6. Dice: entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Yo entiendo, porque la gente se va más por lo material. La gente se va más por las cosas temporales que hay en este mundo. Y alguno de ellos había entendido que lo que le estaba hablando el Señor Jesús era del reino venidero en el trono de David su padre, donde dice la Biblia que Israel será cabeza de naciones, y eso era lo que ellos anhelaban. Alguien que como Moisés se levantara y los librara del yugo romano y que volvieran ellos a tener la autoridad sobre el resto de las naciones. Lucas capítulo 24:21. Mire cómo ellos se lamentaban camino a Emaús, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos estaban lamentándose porque lo habían matado, y ellos estaban esperando que Él era el que iba a gobernar Israel y que los iba a hacer una potencia mundial. Porque no entendieron lo que el Señor Jesús estaba diciendo cuando dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Incluso nosotros podemos estudiar la historia. ¿Qué ocurrió después que el Señor Jesús ascendió al cielo? Y lo que ocurrió no fue que se estableció el reino del Mesías acá en la tierra.
Por el contrario, usted consigue que en el año 70 después de Cristo se cumplió las palabras que el Señor Jesús había dicho con respecto al templo y a la ciudad de Jerusalén. Marcos 13:2. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso se cumplió a cabalidad. No quedó piedra sobre piedra que no fuese derribada. Hasta el sol de hoy hay una explanada allí donde estuvo construido ese templo del cual ellos se enorgullecían tanto que era hermoso. Y eso no quedó hasta allí. La Biblia dice, perdón, la historia cuenta que el pueblo fue llevado cautivo y fue esparcido por el mundo. Dejaron de existir como nación hasta el año 1948, donde por resolución de la ONU renacen como nación otra vez el pueblo de Israel. Lamentablemente hay quienes, al igual que los judíos de aquellos tiempos, no logran entender la expresión el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, quiero creer yo que es que no han podido entender. Porque negarse a entenderlo rayaría en la terquedad y vaya usted a pensar, a saber si no más allá de la terquedad. Pues ellos insisten en que el mensaje del reino de los cielos es el anuncio del reinado futuro del Mesías en la tierra. Mire, claramente la Biblia nos deja ver que el mensaje del Señor Jesús, cuando él pregonaba el reino de los cielos se ha acercado, no estaba hablando del establecimiento de un reino terrenal, no estaba hablando del reino del Mesías. El mensaje del Señor Jesús fue claro diciendo un llamado al arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha hecho cercano. Juan el Bautista, el Señor Jesús y sus apóstoles hablaron del mensaje o del evangelio que el reino de los cielos había enviado. El mensaje que fue enviado desde el reino de los cielos. El mismo mensaje que ya los profetas habían pregonado. Hechos capítulo 10, versículo 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Para esto fue enviado el Señor Jesús, para dar las buenas noticias, las buenas nuevas que Dios está ofreciendo la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 4:43, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Fue enviado para pregonar un evangelio, un llamado al arrepentimiento para el perdón de los pecados, porque el reino de los cielos se había acercado. De manera que el objetivo fue pregonar las buenas noticias que enviaban desde el reino de los cielos, el mensaje de la paz que Dios envió. ¿Y cuál era ese mensaje? Que hay paz para con Dios por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Cuál es el mensaje? Que hay paz para con Dios por medio de nuestro Señor Cristo Jesús, o Señor Jesús el Cristo. Efesios 2, 17 al 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros. Perdón, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, por medio del Señor Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Anunció la buena nueva de paz. Ese es el mensaje. Las buenas nuevas de paz para con Dios por medio del Señor Jesús. Es necesario que sepamos
y lo tengamos bien claro, que el reino de Dios está establecido en los cielos. No es que se va a establecer, no es que se establecerá en algún día. No, el reino de Dios está establecido en los cielos. Allí Dios tiene su trono y su reino es sobre todo. El libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. De manera que cuando el Señor Jesús fue llevado al cielo, fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la razón es porque allá en los cielos hay un trono, porque allá habita en los cielos un rey, porque Jehová Dios ha establecido en los cielos su trono y su reino domina sobre toda la creación. Como bien lo dice el libro de los Salmos, Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Ignorar esta verdad es lo que hace que la gente no entienda que el reino de los cielos, el reino de Dios, se acercó. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Es ese trono allá en el reino de los cielos, es donde dice la Biblia que fue sentado allá en las alturas nuestro Señor Jesús, en el trono de nuestro Padre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y aprovecho para hacer una observación. Mire, no fue que el Señor Jesús llegó allá al cielo, lo llevaron allá al cielo y él llegó allá y paró de la silla a Dios para él sentarse en lugar de Dios, allí tomar las riendas del cielo y ahora él está gobernando en el cielo y desde el cielo porque se sentó allí en la silla de Dios. Eso no ocurrió. Eso es una barbaridad. El Padre, Jehová Dios, sigue sentado en su trono. Y la Biblia dice que el Señor Jesús fue llevado al cielo no para sustituir a Dios, no para tomar el lugar de Dios. El Señor Jesús fue llevado al cielo para ser sentado a la diestra de Dios, a la mano derecha de Dios. No cabe duda que ese trono es el trono del reino de los cielos. Y si no lo sabía, sepa que en los cielos hay un reino cuyo rey es el Dios de la gloria, Jehová Dios altísimo, todopoderoso. Él es el rey del universo, el dueño de todo. Y sin él, nada de lo que hoy existe existiría. Él es el gobernante. Ese reino de los cielos envió un embajador. Envió un embajador. Nuestro Señor Jesucristo es ese embajador. Y lo envió con un mensaje. No necesitó Dios venir él mismo en persona, ni se metió en el cuerpo de carne que se llama Jesús. Dios levantó un embajador y le asignó que predicase las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que está diciendo cuando dice, el reino de los cielos se ha acercado. Fue Dios quien tomó la decisión de reconciliar al hombre consigo mismo, haciendo la paz mediante la sangre del Señor Jesús derramada en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio o mediante la sangre de su cruz. Ese acercamiento tiene como objetivo o propósito lograr la reconciliación del hombre con Dios. Romanos 5:20, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cómo logramos ser reconciliados con Dios? Volvamos a leerlo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Se dio cuenta? ¿Cómo fuimos reconciliados con Dios? Por la muerte de su... No se invente otra cosa. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Algunos creen que cuando la Biblia dice el reino de los cielos se ha acercado, ellos piensan que allí está diciendo que pronto se establecerá el reino de los cielos acá en la tierra. Bueno, si ese hubiese sido el caso, ya han pasado casi 2000 años y no hemos visto establecido ese reino aún en la tierra. Eso nos deja ver de que lo que estaba hablando el Señor Jesús en ese tiempo no era que los reinos del mundo en ese momento iban a ser de Dios y de su Cristo. Eso ciertamente va a ocurrir, pero en el futuro. El libro de Apocalipsis dice que los reinos de este mundo van a venir a ser de Dios y del Cordero. Pero eso no fue lo que predicó el Señor Jesús cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué ocurre esta confusión? ¿Por qué ocurre esta situación? Bueno, porque no entienden que ni Juan el Bautista, ni el Señor Jesús, ni los apóstoles estaban hablando del reino futuro del Mesías, sino que estaba hablando de lo que había hecho Dios, de enviar un mensajero para hacer la reconciliación del hombre con Dios. Mire, allí no dice el tiempo se ha acercado, sino que dice el tiempo se ha cumplido. En Marcos capítulo 1, versículo 15, dice claramente, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ya acá no usa la expresión el reino de los cielos, sino que dice el reino de Dios. Está mucho más claro. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Se terminó la espera. El tiempo se ha cumplido. Cuando se cumplió el tiempo, según lo que dice la Biblia, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que Dios hizo cuando se cumplió el tiempo? ¿Estableció su reino aquí en la tierra? No, eso no lo fue lo que ocurrió. La Biblia es clara cuando dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De manera que el tiempo se cumplió y el reino de Dios se acercó. El tiempo se cumplió y el reino de Dios se acercó. Entonces, al haberse cumplido el tiempo, se produce un acercamiento del reino de los cielos para hacer la paz del hombre con Dios. Esa distancia de separación entre los seres humanos y Dios, entre el reino de este mundo y el reino de los cielos a causa del pecado,
ese distanciamiento se acortó. Lo que ocurrió fue que Dios se hizo cercano, acortó la distancia. Se cumplió lo dicho por boca del profeta Isaías, que dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Cómo está Jehová? Llamadle en tanto que está cercano, porque el reino de los cielos se acercó. Mientras Dios mantenga vigente la opción de lograr la reconciliación y la paz por medio de nuestro Señor Jesús, estará cercana la salvación de Jehová. Dios estará cercano. De manera que Dios puso a disposición el medio, la manera para que nosotros nos acerquemos a Dios por medio de la fe en su Hijo Jesús, el Cristo. Hebreos 7, 18, 19 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. ¿Qué perfeccionó la ley? Nada. Y de la introducción de una mejor esperanza, ¿qué se hizo? Se introdujo una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Efesios 2, 12 al 13. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vosotros que estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo fue eso de que nos acercáramos a Dios? Por la sangre de Cristo Jesús. Por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, el llamado es a acercarnos a Dios. Aprovechar de acercarnos porque Dios se ha acercado. Dios ha puesto su salvación al alcance de todos nosotros. Así lo había anunciado por boca del salmista en Salmo capítulo 85, versículos 7 al 13. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Un salmo profético hablando de las cosas que Dios iba a hacer, de cómo iba a hacer para que la salvación nos alcanzara. Ese sigue siendo el llamado. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Allí hay un llamado al arrepentimiento, un llamado a cambiar, a ser transformado, a dejar el pasado, a purificar nuestras vidas, nuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora, debemos entender que cuando acá dice que Dios se acercará a vosotros, no está diciendo que se va a bajar de allá del cielo y va a venir a sentarse aquí al lado mío o al lado suyo. Eso no es lo que está diciendo cuando dice se acercará. Eso no es lo que significa.
Cuando dice que Dios se acercará, está diciendo que Dios extenderá su gracia y misericordia para con nosotros, concediéndonos la reconciliación con Él, que dejemos de ser enemigos de Dios, pues nos está otorgando el perdón de nuestros pecados. Dios estableció el mecanismo por medio del cual o a través del cual nos acercamos a Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esta mejor esperanza, esta mejor esperanza es Jesucristo. Jesucristo es nuestra esperanza, que fue puesta delante de nosotros para que podamos acercarnos por medio de Él a Dios. Hebreos 7, 22 al 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Mire lo que puede hacer. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y si nos acercamos a Dios, entonces Dios se va a acercar aún más a nosotros. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O como dice en Hebreo 10:22, acerquémonos con corazón sincero. No es que por miedo y no me arrepiento de lo que he hecho, no me avergüenzo de lo que hacía, pero como va a haber un castigo, va a haber, entonces me da miedo y voy a la iglesia y voy y yo me hago allí el que soy cristiano. No, la Biblia dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Debemos entender que las palabras que habló el Señor Jesús fue el mensaje que Dios le mandó a predicar. Las palabras que habló en nombre de su Padre. El libro de Deuteronomio capítulo 18 al 19, versículo 18 al 19, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablaré todo lo que yo le mandare. Perdón, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. De manera que el Señor Jesús habló lo que Dios le dijo que hablara, y esas palabras las habló en nombre de Dios. Y todo aquel que no escuche las palabras que el Señor Jesús dijo, Dios le va a pedir cuenta. ¿Y cuáles fueron esas palabras que el Señor Jesús habló en nombre de su Padre? Porque estamos obligados a oír estas palabras, bajo sentencia de que daremos cuenta a Dios por estas palabras. La Biblia dice que se nos pedirá cuenta. El Señor Jesús fue el que dijo en Juan 12:47 al 50, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. De manera que es extremadamente importante saber qué fue lo que dijo el Señor Jesús. ¿Cuál fue el mensaje que trajo desde el reino de los cielos? Hechos 10:36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel
anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Y esto es algo que debe grabársenos en la mente y en el corazón. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. El evangelio del reino de los cielos es el evangelio de la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios envió mensaje al pueblo de Israel que haría la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario que para esto creamos en el Señor Jesús. Como dijo Juan el Bautista, que creyeran en aquel que vendría después de él. Hechos 19:4 dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. ¿Qué predicaba Juan? Que creyeran en el que venía después de él, que creyeran en el Señor Jesús el Cristo. El Señor Jesús es el personaje por medio del cual Dios haría la paz del ser humano. La paz para con Dios. Y de esto daban testimonio todos los profetas. Ya Dios lo había anunciado por medio de los profetas. Hechos capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Jesús es ese personaje. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es ese por medio del cual recibiríamos perdón de pecado todos los que creyéramos en él. Somos embajadores entonces nosotros en nombre de Cristo y por eso es que debemos tener bien claro el evangelio. Cada vez que tengamos la oportunidad de predicar el evangelio de la salvación, tenemos que tener bien claro cuál es ese mensaje. No desperdicie la oportunidad de predicar el mensaje de la salvación. Si hay alguien que necesita entender y saber el mensaje de la salvación, pues aproveche y dígale. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliense con Dios. Somos parte protocolar de esos embajadores del reino de los cielos, llevando el mensaje de la paz por medio de Cristo Jesús. Somos embajadores llevando el mensaje de la reconciliación del hombre con Dios por la fe en el Señor Jesús, gracias al sacrificio en la cruz del Calvario. Y entendamos, por favor, que el mensaje es sencillo. No lo complique, mucho menos lo menosprecie por ser sencillo. Ese es el mensaje que debe escuchar todo aquel que no ha conocido a Dios. El arrepentimiento y perdón de pecados por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Hágame el favor. El Señor Jesús no tuvo problema en repetir el mismo mensaje que Dios había enviado por boca de Juan el Bautista. Los discípulos no tuvieron problema en repetir el mismo mensaje que Juan y el Señor Jesús habían ya predicado. Y ese mensaje es que creyeran que Jesús es el Cristo y que por medio de él Dios está dando arrepentimiento y perdón de pecado para vida. Ese es el evangelio del reino, el mensaje enviado del reino de los cielos, el que todo ser humano necesita oír para que por la fe en Cristo, el Hijo de Dios, puedan ser reconciliados con Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Aproveche la oportunidad. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Arrepiéntate de tus pecados.
Pídele perdón a Dios. Dígale que usted acepta al Señor Jesús como su Salvador personal y como su Señor. Reconcíliese con Dios. Ese es el mensaje del reino de los cielos. El mensaje que Dios envió cuando se acercó para que el ser humano pueda hacer las paces con Dios. Ahora, si hay alguien que quiere reconciliarse con Dios, si hay alguien que quiere arreglar sus cuentas con Dios, pues hoy es un buen día, una buena oportunidad y usted puede hablar con Dios. Y Dios, que es justo, dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No por lo que nosotros sintamos. Hermano, ya yo le pedí perdón a Dios, pero es que me sigo sintiendo mal. Lo que está pasando en tu vida es que hay incredulidad. Porque es bien claro que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. De manera que tenemos que creerle a Dios. Debemos creer la palabra de Dios. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No es por lo que tú sientas, es porque Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. Ese es el mensaje de salvación. Te damos gracias, Dios del cielo y de la tierra. Oh, mi Dios amado, Dios y Padre de mi Señor Jesús, porque tu palabra no vuelve vacía, sino que hace la obra para la cual tú la has enviado. El mensaje que tú has enviado, el mensaje de salvación para que todo aquel que crea en el Señor Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres infinitamente bueno para con cada uno de nosotros.